Desde pequeños nos enseñaron a temer al dinero sin que nadie lo dijera en voz alta. Era un miedo sutil, envuelto en frases inocentes: el dinero no crece en los árboles, los ricos son avaros, no te endeudes, el dinero cambia a las personas. Palabras que parecían sabiduría, pero que escondían una emoción mucho más profunda: miedo. Miedo a perderlo, miedo a no tenerlo, miedo a desearlo. Durante años pensé que el dinero era simplemente una herramienta, una ecuación entre ingresos y gastos. Pero cuando empecé a estudiar el comportamiento humano y a observar la manera en que la gente hablaba de dinero, entendí que estábamos frente a un fenómeno mucho más complejo. El dinero, más que una cifra en una cuenta, se había convertido en un espejo. Un reflejo de lo que somos, de lo que tememos y de lo que deseamos ocultar. Carl Jung decía que todo lo que negamos en nosotros mismos se convierte en parte de nuestra sombra. Y creo que el dinero es una de las sombras más grandes de nuestra época. Es el monstruo invisible que habita en la mente colectiva. Lo deseamos, pero lo negamos; lo perseguimos, pero lo odiamos; lo necesitamos, pero nos avergüenza admitirlo. Si observas con detenimiento, descubrirás que la mayoría de las personas no toma decisiones financieras racionales. Toma decisiones emocionales disfrazadas de lógica. Compran cosas que no necesitan para sentirse valiosas. Ahorran por miedo a perder, no por deseo de libertad. Y cuando ganan más, en vez de sentirse seguras, se sienten culpables. No lo dicen, pero lo sienten. Una voz interna les susurra que el dinero es peligroso, que puede convertirlos en alguien egoísta, que pueden perder el amor de quienes los rodean si cambian demasiado. Esa voz, como decía Jung, no viene del presente. Viene del inconsciente. De una cadena de generaciones que asociaron el dinero con dolor, escasez o injusticia. Nuestros abuelos temían no tenerlo. Nuestros padres temían gastarlo. Y nosotros, en silencio, tememos ganarlo. Hay personas que, sin saberlo, sabotean su propia prosperidad. Justo cuando están a punto de conseguir un ascenso, algo los detiene. Cuando ahorran, surge un gasto inesperado. Cuando logran estabilidad, pierden el interés. No es coincidencia, es el miedo actuando como una fuerza invisible, programada en el inconsciente. Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que hace el miedo al dinero. Nos controla desde la sombra. Nos hace creer que el destino nos castiga, cuando en realidad somos nosotros quienes lo saboteamos. He conocido a personas brillantes, con talento, con ideas que podrían cambiar su vida, pero con una relación emocional con el dinero completamente disfuncional. Piensan que desear más es egoísta. Que pedir un aumento es ser ambicioso. Que invertir es arriesgar su seguridad. Y en ese conflicto entre deseo y culpa, terminan viviendo en un limbo, nunca pobres del todo, pero tampoco libres jamás. El miedo al dinero no se siente como miedo. Se disfraza de prudencia, de humildad, de moralidad. Te dice: no necesito tanto, con que tenga lo suficiente estoy bien, yo no quiero ser rico, solo feliz. Pero detrás de esa aparente serenidad hay una renuncia silenciosa. Una forma de protegerte del rechazo que podrías sentir si fueras más exitoso que los demás. En el fondo, tememos al dinero porque tememos al poder. Y tememos al poder porque no confiamos en nosotros mismos. El dinero, como amplificador de lo que somos, no cambia a las personas, las revela. Por eso el miedo al dinero es, en realidad, miedo a ver quiénes somos realmente cuando nada nos limita. Cuando un hombre o una mujer logran la libertad financiera, no solo ganan independencia económica, también enfrentan la responsabilidad de su propio poder. Y no todos están preparados para eso. Muchos prefieren mantenerse en la comodidad de la escasez conocida que en la incertidumbre de la abundancia. Carl Jung hablaba de integrar la sombra. Eso significa mirar de frente todo lo que negamos: el ego, la ambición, la ira, la envidia y también el deseo de riqueza. Porque el dinero no es ni bueno ni malo, es un símbolo. Y como todo símbolo, su significado depende de la conciencia que lo usa. Cuando reprimes el deseo de prosperar, no eliminas la energía del dinero. Solo la mandas a la oscuridad. Y desde allí, el dinero te domina. Te obsesiona, te asusta, te controla. El verdadero poder nace cuando lo reconoces, lo entiendes y lo integras. El miedo al dinero, entonces, es el miedo a crecer.
A perder la identidad que construiste siendo el que lucha, el que apenas llega a fin de mes, el que no tiene suerte. Porque si el dinero llegara y la excusa desapareciera, ¿qué historia contarías de ti mismo? Para muchos, esa pregunta es más aterradora que cualquier deuda. La mente humana, decía Jung, no soporta el vacío. Cuando dejas de sufrir por dinero, algo dentro de ti necesita un nuevo propósito. Y si no lo encuentras, el inconsciente buscará la manera de devolver el conflicto. Por eso hay personas que ganan la lotería y lo pierden todo en pocos años. No porque el dinero sea maldito, sino porque su identidad estaba construida alrededor del sufrimiento. El dinero no encajaba en su historia, y el inconsciente hizo lo necesario para restaurar el equilibrio. Liberarse del miedo al dinero no es aprender a ahorrar ni a invertir. Es un proceso psicológico profundo. Es aceptar que el dinero es una extensión de tu mente. Que cuando huyes de él, huyes de ti mismo. Y no basta con repetir afirmaciones positivas o leer libros de motivación. Hay que mirar la raíz. Hay que observar sin juicios cómo el dinero te hace sentir. ¿Qué emociones despierta? ¿Qué recuerdos activa? Porque el dinero, en su forma más pura, no tiene emociones, solo las que tú proyectas en él. Cuando logras observar tu relación con el dinero sin juicio, algo cambia dentro de ti. Dejas de verlo como enemigo o salvador y empiezas a verlo como lo que siempre fue, un espejo. Un reflejo de tus decisiones, tus miedos y tus aspiraciones. Y aunque suene simple, ese cambio de perspectiva es lo que marca la diferencia entre quienes viven esclavos del dinero y quienes lo usan como una herramienta de libertad. Carl Jung decía que los símbolos son las llaves del inconsciente. Y el dinero es, quizás, el símbolo más poderoso de todos. Representa energía, movimiento, valor. Por eso, cuando el dinero no fluye, no se trata de un problema financiero, se trata de un bloqueo interno. Algo en tu mente, en tu historia, está deteniendo ese flujo. Y ese algo suele tener forma de miedo. El miedo al dinero se alimenta del silencio. No se habla de él, porque admitir que le temes al dinero suena absurdo. Pero si observas con atención, está en todas partes. En el miedo a cobrar lo justo, a invertir en ti mismo, a pedir un aumento, a poner precio a tu trabajo, a cobrar lo que vales. Y también en el miedo opuesto, el miedo a perder lo que tienes, a gastar, a disfrutar. Vivir con miedo al dinero es vivir con la mente dividida. Una parte de ti quiere avanzar, pero la otra pisa el freno con fuerza. El primer paso para salir de esa trampa es reconciliarte con tu historia. Mirar atrás y entender de dónde viene tu miedo. Tal vez escuchaste discusiones sobre dinero en tu infancia. Tal vez viste a tus padres sufrir por él. O creciste con la idea de que el dinero corrompe, que solo los otros pueden tenerlo, que tú no naciste para eso. Pero nada de eso es verdad. Son solo fragmentos de miedo heredado, mitos convertidos en identidad. No hay libertad financiera sin libertad emocional. Puedes tener millones y seguir sintiéndote pobre. Puedes ganar bien y vivir con ansiedad. Porque el miedo no se cura con más dinero, se cura con más conciencia. Y la conciencia llega cuando te atreves a mirar dentro de ti y preguntar: ¿de qué tengo miedo realmente? ¿Miedo a no ser suficiente? ¿Miedo a fallar? ¿Miedo a que si prospero los demás me juzguen? ¿Miedo a que, si tengo dinero, pierda la humildad, la familia o el amor? Cuando descubres de qué está hecho tu miedo, el dinero deja de controlarte. Y tú comienzas a controlarlo a él. La mayoría de la gente piensa que necesita aprender estrategias financieras para mejorar su vida. Y claro, son importantes. Pero sin una transformación interna, cualquier estrategia se derrumba. No puedes construir abundancia con una mente programada para sobrevivir. No puedes avanzar si en el fondo crees que no mereces tener más. El dinero obedece a la energía que lo atrae. Y la energía no miente. Si tu mente está llena de culpa, temor o rechazo hacia la riqueza, el dinero lo siente. Porque cada decisión, desde cómo gastas hasta cómo cobras, nace de lo que crees que vales. Hay quienes se autoboicotean justo cuando el éxito llega. No soportan la presión de ser alguien nuevo, de abandonar su antigua identidad. Porque el miedo al dinero, en el fondo, es miedo al cambio. Y el cambio exige una muerte simbólica, dejar morir al yo que vivía en escasez para que nazca el yo que puede sostener la abundancia. Por eso,
cuando empiezas a sanar tu relación con el dinero, muchas cosas cambian. Tu entorno se reacomoda. Personas desaparecen, oportunidades llegan, emociones que habías escondido salen a la luz. No es magia. Es energía reorganizándose. Porque cuando tú cambias tu frecuencia interna, la realidad externa se ajusta para reflejarla. Jung enseñaba que integrar la sombra no es eliminar lo oscuro, sino hacerlo consciente. Y eso se aplica perfectamente al dinero. El miedo al dinero no desaparece, se transforma cuando lo iluminas. Cuando entiendes que no hay nada de malo en desear prosperar, que el éxito no te hace menos espiritual, que el lujo no te convierte en arrogante. Cuando entiendes que puedes tener dinero y seguir siendo un buen ser humano. Que puedes ser generoso y, a la vez, próspero. Ahí es donde nace la verdadera libertad financiera, cuando el dinero deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. El dinero, en su forma más pura, es solo energía en movimiento. Y el movimiento requiere confianza. Confianza en ti, en tu trabajo, en tu propósito, en tu capacidad de crear. No se trata de acumular, sino de fluir. De dar y recibir sin culpa, sin miedo, sin resistencia. Hay personas que viven toda la vida esperando a no tener miedo para actuar. Pero el secreto está en actuar a pesar del miedo. Porque el valor no es ausencia de miedo, es avanzar mientras tiembla todo por dentro. Y cuando haces eso, cuando tomas decisiones financieras conscientes aunque te dé miedo, el miedo se disuelve. Descubres que no era el dinero lo que te asustaba, sino la idea de crecer. Cada billete, cada inversión, cada oportunidad es un espejo de lo que crees que mereces. Si lo rechazas, estás rechazando tu propia expansión. Si lo aceptas con gratitud y responsabilidad, estás honrando tu capacidad de crear valor. No se trata de tener más, sino de ser más consciente. De usar el dinero como un canal para servir, para crecer, para liberar tiempo, para vivir con propósito. El miedo al dinero solo pierde su poder cuando comprendes que el dinero no te define. Tú lo defines a él. Y que el verdadero éxito no está en cuanto acumulas, sino en cuánta paz sientes cuando lo usas. Al final, el dinero es solo un reflejo de tu relación contigo mismo. Si aprendes a verte con amor, el dinero se convierte en un aliado. Si te ves con culpa, el dinero será castigo. Y si te ves con miedo, el dinero será una amenaza constante. Por eso, sanar tu relación con el dinero es sanar tu historia. No es cuestión de fórmulas ni de suerte. Es una reconciliación contigo mismo, con tu sombra, con tus heridas, con tus creencias. Es mirar al miedo a los ojos y decirle, gracias por protegerme, pero ya no te necesito. Ese momento, ese pequeño acto de conciencia, cambia todo. Porque cuando pierdes el miedo al dinero, no solo ganas libertad financiera. Ganas libertad interior. Y desde ahí, todo lo demás, el éxito, la abundancia, la seguridad, se vuelve una consecuencia natural. Yo aprendí que el dinero no es el problema. El problema es la historia que contamos sobre él. Y que cuando cambias la historia, cambias tu destino. Porque la trampa invisible del miedo solo tiene poder mientras no la ves. Pero una vez que la reconoces, se deshace. Y lo que queda es una sensación de poder ser, de poder crear, de poder decidir sin miedo. El dinero no te da miedo. Te da miedo descubrir de lo que serías capaz si dejaras de tenerle miedo. Dinero sin jefe, piensa distinto. Vive distinto.